Queremos hoy debatir con usted sobre el sistema aragonés de I+D+D, sobre su fomento y, más en concreto, sobre la estrategia que acaba usted de presentar en el tercer Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Aragón para el periodo 2021-2027. Este plan es una hoja de ruta que llega tarde, con pocas novedades y menos recursos. Y así podemos resumir este plan, que viene a actualizar uno que estaba prorrogado desde el 2008, señorías, desde el 2008. Señora Díaz, precisamente este retraso que arrastra Aragón en tener actualizados este plan estratégico y sus líneas prioritarias ha afectado también al fomento del sistema aragonés de I+D+I. Hasta hace unos días, un plan de 2005 con unas líneas establecidas hace 17 años. Estará usted de acuerdo conmigo que 17 años para cualquier estrategia de la investigación y la innovación es un periodo demasiado amplio y extemporáneo para conseguir unos objetivos de desarrollo innovador en nuestro territorio. En Aragón presentamos deficiente financiación pública de las acciones de investigación, donde usted, señora Díaz, ha fallado, porque, como también se indica en la encuesta realizada a los investigadores dentro de la elaboración de este tercer Plan Autonómico de Investigación, más del 80% indica la falta de recursos económicos como una debilidad de nuestro sistema de investigación. Este plan no va a revertir esa situación en la que se encuentra la ciencia y los investigadores, porque llevamos sufriendo recortes en el número de los contratos predoctorales, en los fondos para sostenimiento de los grupos de investigación. No se ha convocado ni ayudas a movilidad, ni contratación de técnicos, ni equipamiento. No han llegado fondos REAC a ciencia. Y si miramos al análisis DAFO, también realizado en este plan autonómico del sistema aragonés, se refleja como debilidad que el esfuerzo inversor respecto al PIB es muy inferior al español y aún más al europeo. Y además que hay una evolución negativa en la mayoría de los indicadores del sistema de investigación, lo que resulta en una pérdida de nuestra capacidad investigadora e innovadora.